Como siempre, al inicio del curso, vamos a hacer un pequeño repaso de lo último que se había visto en la última sesión. Habíamos hablado acerca de los objetivos de la investigación, ¿no? Tomando en cuenta que hay dos tipos de objetivos, ¿no? Por un lado están los objetivos generales y por otro los objetivos específicos. Los objetivos generales nos permiten elaborar o identificar lo que se va a lograr al final de la investigación. Es decir, el resultado va a ser el cumplimiento del objetivo general. Y los objetivos específicos en sí son más concretos, ¿no? Más detalles, más específicos, como su nombre lo dice. Y tiene que tener una coherencia lógica para poder cumplir los objetivos específicos y se pueda alcanzar el general. En otras palabras, los objetivos específicos son momentos, si se quieren, son pasos para alcanzar el objetivo general. Eso habíamos visto en un primer momento también, que estos objetivos generales y los objetivos específicos deben ser formulados con mucha claridad. Tienen que necesariamente utilizar el verbo en infinitivo, ¿no? No se ha podido modificar en mucho tiempo esto del verbo infinitivo. Siempre tiene que llevar un verbo infinitivo, ¿no? Como por ejemplo determinar, analizar, identificar, evaluar, diagnosticar, etcétera, ¿no? Y además tienen que ser además formulados para poder alcanzarlos, para poder lograrlos. Por lo tanto, si no se pretende lograr, entonces es mejor no formularlos de esa forma, ¿no? Una diferencia entre el propósito y el objetivo es que el objetivo sí o sí se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, tiene que ser algo alcanzable. En el caso de los objetivos específicos, permiten o facilitan alcanzar el objetivo general por momentos o por pasos, ¿sí? Es una forma más sencilla de explicar lo que se tiene que hacer en la investigación. En cuanto a los objetivos, estos objetivos tienen muchísima relación, es decir, el objetivo general tiene que ser muy claro para que sepamos cómo formular los objetivos específicos. Entre algunos verbos recomendables está identificar, describir, explicar, relacionar, analizar, clasificar, experimentar, etcétera, ¿no? Es decir, estos objetivos específicos, cuando utilizan el verbo, se supone que es eso lo que se va a alcanzar. Dependiendo del tipo de investigación que estoy realizando, yo puedo utilizar el verbo que voy a aplicar para formularlos, ¿no? Habíamos mencionado algunos de los ejemplos en base a un tema de ejemplo. Por ejemplo, estrategias de inclusión educativa para la permanencia de estudiantes con discapacidad visual en la carrera de psicología de la Universidad Juan José de la ciudad de Oruro. El problema formulado de este tema sería cuáles son las estrategias de inclusión educativa para la permanencia de estudiantes con discapacidad visual en la carrera de psicología de la Universidad Juan José de la ciudad de Oruro. El objetivo general, de acuerdo a esta formulación del problema, tendría que ser, por ejemplo, proponer estrategias de inclusión educativa para la permanencia de estudiantes con discapacidad visual en la carrera de psicología de la Universidad Juan José de la ciudad de Oruro. De acuerdo a este objetivo general, los objetivos específicos podrían ser, primero, describir las características de inclusión educativa describir las características de inclusión educativa que se implementan en estudiantes con discapacidad visual. Esto nos va a permitir lograr o trabajar el marco teórico. Un segundo objetivo específico, identificar los procedimientos de inclusión aplicados en la carrera de psicología de la Universidad Juan José de la ciudad de Oruro. Esto nos va a permitir elaborar la recolección de información y el análisis. Y finalmente, nuestro último objetivo específico podría ser diseñar estrategias de inclusión para la permanencia de estudiantes con discapacidad visual en la carrera de psicología de la Universidad Juan José de la ciudad de Oruro, ¿no? Este último objetivo específico nos permitiría elaborar la propuesta, ¿no? Bien. Aquí mostrábamos una lista, un grupo de verbos, dependiendo de lo que se intenta hacer en la investigación. Si queremos hacer una aplicación,
tenemos verbos sugeridos en ese lugar. Si queremos hacer un análisis, están los verbos en síntesis, evaluación, conocimiento, comprensión, etc. ¿Qué es lo que quisiéramos hacer con la investigación? Y aquí tenemos un cuadro que nos ayuda a identificar los verbos que podríamos utilizar. Sin embargo, aunque muchos de estos verbos son parte de ese cuadro, no son recomendables utilizar como verbos para los objetivos. Por ejemplo, el saber, el comprender, el creer, el pensar, el entender, el investigar, discutir, darse cuenta, tener fe, conocer, captar, estudiar. No son recomendables estos verbos porque muchos de estos pecan por obviedad, ¿no? Por ejemplo, el de investigar, se supone que ya estamos haciendo una investigación. El de saber, se supone que estamos conociendo, estamos sabiendo al elaborar incluso el marco teórico y mucho más, ¿no? Al pensar, ¿no? Sí, estamos pensando para hacer la investigación. Entonces, a veces estos verbos pecan por obviedad, ¿no? Entonces, por eso no es recomendable utilizarlos para la elaboración de objetivos ni específicos ni generales. También es bueno recalcar que en algunos casos, dependiendo de la institución, sí nos permiten, es más, a veces se estimulan para poder aplicar alguno de estos verbos, como por ejemplo investigar, como por ejemplo pensar, como por ejemplo conocer, ¿no? Pero no son recomendables. Aquí, bueno, en esta diapositiva habíamos visto algunos ejemplos incorrectos de la formulación de objetivos específicos. Por ejemplo, en el primero decíamos que el error es el hecho de que en el verbo utilice el establecer la situación actual, ¿no? Cuando la situación ya establecida, ya está establecida. Entonces, este verbo de repente no es correcto, ¿no? En su formulación. Otro error en el objetivo específico 2 de ejemplo dice diseñar y aplicar. Dos verbos. Habíamos dicho que no es recomendable aplicar dos verbos en un solo objetivo. Es realmente para nada adecuado porque estaríamos aplicando dos objetivos en uno solo. Ya de antemano un objetivo implica muchas actividades. En este caso, se estarían duplicando de repente las actividades y muy aparte de eso, no nos permiten elaborar un verbo o perdón, un objetivo con dos verbos, ¿no? Otro error que se está cometiendo en este objetivo 2 es el uso de paréntesis. Ni en el título, ni en la formulación del problema, ni en el objetivo general, ni en los específicos se permiten paréntesis. Ya directamente se tendría que explicar el término que se está utilizando dentro de los paréntesis, porque si es importante se lo tiene que mencionar y si no es importante es mejor quitarlo, ¿no? En este caso podría ser, por ejemplo, diseñar, aplicar estrategias del sistema de administración y gestión educativa en en las unidades educativas del distrito, por ejemplo. La 3, realizar entrevistas a profesores para comprobar la calidad de las estrategias. El error que se está cometiendo, uno de los errores, es que se trata de una actividad y no así de un verbo, ¿no? No se olviden que un verbo implica varias actividades y también por orden o por secuencia, de repente un verbo, un objetivo tendría que impulsar a la recolección de información. En este caso, una de las actividades de la recolección de información podría ser realizar las entrevistas, ¿no? Otra actividad podría ser el 4, que dice aplicar el cuestionario o elaborar el cuestionario y aplicar el cuestionario, ¿no? Entonces, es otro error. En el caso del cuarto, igual, ¿no? Se trata de un objetivo que está formulado como una actividad, ¿no? Es una actividad directamente. Y otro error que se comete en el 4, que para algunos de repente es error, para otros no, se está detallando mucha información. Sí, a veces es bueno detallar, pero les decía también en su momento que la información que va a estar en un informe de investigación es justamente porque es la información más importante. No tiene que haber información de complemento, no tendría que haber información de relleno, no, para nada. Toda la información es importante. Muy bien. Habíamos hablado también acerca de algunos mitos y obstáculos de la investigación, como por ejemplo el caso de que la investigación científica siempre es compleja, ¿no? Siempre es difícil y agotadora. Este es un mito
porque si es una investigación que a mí me apasiona y estoy cumpliendo con una metodología, que es una guía para la investigación, entonces la investigación no tendría que ser complicada, no tendría que ser difícil ni tampoco agotadora. Otro mito es que el tema de investigación necesariamente tiene que ser nuevo. Para nada. El tema de investigación no necesariamente tendría que ser nuevo. Si bien hay temas nuevos que pertenecen a una investigación exploratoria, en el caso de que no sea nuevo, si se dan cuenta, una investigación con un tema similar a otra investigación, no necesariamente tiene que repetir la información, tomando en cuenta que en muchos casos una investigación se asienta en una institución y las características de esta institución son diferentes a la de otra institución. Entonces vamos a recoger información nueva y esta investigación no va a ser copia de otra investigación, sino va a tener también sus propias características. Otro mito dice, el tutor es el que más sabe sobre la investigación. También se dice que es un mito porque si bien el tutor sabe muy bien de investigación, el docente de la materia también y también el tribunal. Pero muchas veces entre estos tres agentes no coincide, ¿no? Resulta que el docente nos explica algo y el tutor nos dice que no es de esa forma, ¿no? Y el tribunal de repente lo que hace también es observarnos algo que ya estaba de acuerdo y con la aprobación del tutor o del profesor, ¿no? Del docente. Pero no tienen diferentes mm, de percepciones de investigación. Eh, Otro mito, hay una sola estructura del proyecto de tesis. Ese también es un mito porque no es una sola estructura. Ya en la anterior sesión me pedían que podamos hablar acerca de las estructuras en el caso de proyecto de grado, tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. Sí, hay sugerencias de estructuras que hoy lo vamos a ver, pero no es una sola estructura. Por mucho tiempo, por muchos años dentro del paradigma positivista, sí había una sola estructura, que se tenía que cumplir al pie de la letra y un solo tenor de investigación. Es decir, si no es una investigación que me permite comprobar, entonces no es una investigación. Así era considerado antes. Actualmente ya no se utiliza una sola estructura. La estructura se puede reajustar. Hay autores que nos dicen que puede haber una investigación que empiece, por ejemplo, con la recolección de información dentro de alguna nueva estructura, ¿no? Pero no necesariamente se tendría que aplicar los pasos que por lo general antes se aplicaban. Claro que sí ayuda mucho una estructura y muchas veces las instituciones nos exigen una sola estructura. Cuando es así, entonces se tiene que cumplir con la estructura. Uno de los obstáculos que hemos mencionado es los malos o pocos hábitos de lectura. Este es un obstáculo porque hay mucha gente que piensa que va a ser una investigación buena, pero no tiene conocimientos por medio de lectura o no tiene hábitos de lectura, porque necesariamente en un proceso de investigación tiene que haber lectura, ¿no? Y si yo no estoy acostumbrado a la lectura, probablemente en la investigación a mí me va a costar más. Otro obstáculo es la poca o nula publicación de los aportes científicos. Les decía que hay muchas instituciones, por no decir casi todas, que recepcionan los trabajos de investigación como monografías, proyectos de grado, informes de trabajo dirigido, como por ejemplo tesis, ¿no? Que los archivan y no publican. O sea, no está publicado, pero no se da a conocer. Y actualmente muchos los que trabajamos dentro de la investigación desconocemos esos logros que ha habido. No se olviden que una tesis, por ejemplo, como trabajo de investigación, podría ser la base para generar proyectos de grado, ¿no? O para generar otras nuevas investigaciones. Y cuando no tenemos el conocimiento de esas investigaciones previas, podríamos nosotros no tener una información mucho más exitosa, ¿no? Como si cuando lo tuviéramos. Existe otro obstáculo, dice, existe divorcio entre entre las universidades y la sociedad. Eso también es un obstáculo porque si bien una de las funciones más importantes, más principales de la universidad
es generar justamente esa base de temas rescatando de las necesidades de la sociedad. Para eso ha sido creada una universidad, ¿no? Es una de sus principales funciones. La universidad tendría que hacer un diagnóstico, hacer un estudio de las necesidades actuales de la sociedad y en base a eso llevar conocimientos con los profesionales, ¿no? Y aprovechar para justamente los trabajos de investigación, que en muchos casos es un requisito para la titulación, más bien es la universidad tendría que dar esa base de datos para poder elegir un tema más acertado, ¿no? Y que sea más urgente. Pero no, no se da eso en muchas universidades, sí tienen servicios de investigación, pero falta de repente este tipo de relación estrecha entre la universidad y la sociedad. Habíamos visto también que una de las guías de investigación es la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? Es una suposición que orienta la investigación, son posibles soluciones, es una herramienta, la hipótesis, para comprobar los supuestos con la realidad, ¿no? Es el punto entre la observación y la teoría. Además, la hipótesis nos permite responder a la formulación del problema. De alguna forma tiene una estrecha relación con la respuesta de la formulación del problema. Por otro lado, la hipótesis permite establecer un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando y puede generar explicaciones lógicas del por qué suceden algunos vínculos, ¿no? Como vemos en la imagen, tenemos nosotros una sospecha, podemos generar una hipótesis de por qué se da un fenómeno y hacemos la investigación para poder comprobar lo que hemos puesto en la hipótesis, ¿no? Por otro lado, está la idea de defender. La hipótesis, por lo general, se aplica cuando hay investigaciones dentro del paradigma positivista. Pero si se trata de una investigación sociocrítica, por ejemplo, la hipótesis no corresponde. Se tendría que llevar a cabo una idea a defender. Dentro de algunos autores, las tres guías que hay son la hipótesis, la idea a defender y también las preguntas de investigación. Sí, son tres líneas que se pueden utilizar para una investigación. Obviamente no dos ni tres de esas tres, sino solo una. Se tiene que elegir solo una guía. O es hipótesis, o es idea a defender, o es preguntas de investigación. En la mayoría de dentro de las posturas de la mayoría de los autores, solamente se encuentra la hipótesis y la idea a defender, que es lo más común, ¿no? Entonces puede ser que un tribunal solamente acepte una de estas dos, la hipótesis o idea a defender. A diferencia de la hipótesis, la idea a defender se tratan de afirmaciones que guían la investigación. Aquí ya no hago un supuesto, sino que yo afirmo y voy a demostrar con la investigación. Y en el caso de la hipótesis, con la investigación lo que se hace es comprobar, ¿no? Comprobar lo que dice la hipótesis. Y en el caso de la idea de defender, lo que se hace es demostrar. Muy bien. Un ejemplo que habíamos mencionado acerca del tema que referíamos, por ejemplo, en el caso de la hipótesis, es las estrategias de inclusión educativa para la permanencia del estudiante con discapacidad visual en la carrera de psicología de la Universidad Juan José de Oruro se genera por medio de expresiones orales y escritas. Algo que se trabaja cuando se utiliza la hipótesis es una operacionalización de variables, por lo general. Es decir, si estamos trabajando con hipótesis, estamos trabajando mínimamente con dos variables, una dependiente y una independiente. Perdón. En ese caso, por ejemplo, lo que se tiene que hacer es una operacionalización de variables, porque la operacionalización de variables nos permite generar el instrumento para la recogida de información. Muy bien. Y por último, habíamos visto la diferencia entre tesis, proyecto de grado y monografía, ¿no? En el caso de la tesis, que es muy distinta al proyecto de grado, la tesis es una investigación, si muchas veces forma parte de solamente un diagnóstico y con el resultado recién se puede generar proyectos de grado. En cambio, el proyecto de grado simplemente tiene que ver con una propuesta,
puede o no aplicarse, a diferencia del trabajo dirigido, que en el caso del trabajo dirigido es un proyecto, una propuesta que sí se tiene que aplicar y que además tiene que estar en base a la necesidad de una institución. Y en el caso de la monografía, que solamente tiene que ver con la investigación bibliográfica, eso es lo común. Sin embargo, dependiendo de muchas instituciones, la estructura de la monografía ha ido cambiando. Originalmente se trataba de la introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Que tenía que ver mucho con el marco teórico porque era una investigación bibliográfica, pero actualmente se han ido incluyendo elementos a la monografía para trabajar un solo tema. Es decir, aquí ya no estamos hablando de relaciones ni de variables, es un solo tema, y, pero en las instituciones nos piden a veces dentro de la estructura metodología, nos piden incluso a veces hasta objetivos, ¿no? Entonces, directamente se cumple la estructura que la institución nos está pidiendo. Hasta ahí habíamos quedado, no sé si hasta ahí hay preguntas, dudas, consultas, opiniones. ¿Cómo está, doctora? Bueno, Doctora, adelante, adelante, compañero. Adelante, adelante. Uy, tal vez si alguien, creo que eran dos participantes. Adelante, dicen Edwin. ya. Creo que adelante. Bueno, simplemente una consulta. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Em, simplemente hacerle una consulta cuando nos mencionó de que las hipótesis bien se demuestran o bien se comprueban. Esa es la diferencia, nos dijo. Así es, dicen sí. En realidad, en el caso de la hipótesis, lo que se busca es comprobar, porque con la hipótesis damos una respuesta tentativa, una respuesta supuesta. Solución, ¿no? Entonces, lo único que se hace es buscar comprobar lo que dice la hipótesis. Y con la idea de defender, lo que se busca es demostrar. Es decir, la diferencia entre la hipótesis y la idea de defender es que la idea de defender, yo no estoy diciendo es posible si esto sucede o no sucede, yo estoy confirmando. Otra diferencia es en el caso de la hipótesis hay variables, ¿no? Es decir, hay una causa y efecto, ¿no? Entonces, en la hipótesis, por lo general, lo que se intenta es comprobar el efecto de esa causa, ¿no? Entonces, hay esa diferencia entre la idea de defender y la hipótesis, ¿no? No sé si con eso ayudé, tal vez. Muy bien, alguien más. Muy bien, muchas gracias, dicen Edwin. ¿Alguien más quería participar? Adelante. Adelante, dice Miguel. Doctora, buenas tardes. Una consulta quería hacerle con respecto a la discusión. Ese capítulo o ese acápite no debe ir en temas de investigación donde no exista hipótesis. ¿Eso es correcto? O por favor, ¿se me puede aclarar? En el caso de la discusión, Lisa, tal vez. Discusión, ¿no es cierto? Sí, es que he escuchado a otras personas que en sus proyectos, tesis o que están haciendo, ellos dicen no puedo poner la discusión porque en mi tema no hay hipótesis, dicen. Oh, Eso ya. le quería consultar, doctora. Muy bien, sí es verdad, la discusión es una acápite que no muchas veces se manifiesta en una estructura, ¿no? Y hablamos de una estructura que probablemente pueda ser hipótesis o, perdón, tesis o pueda ser monografía. Incluso hay un acápite muchas veces que se pide en el caso del artículo científico. Cuando se habla de discusión a partir de algunos autores, hace referencia justamente a lo más fuerte, a la parte del tema de investigación que resalta, ¿no? A eso hace referencia la discusión. Es decir, si yo estoy hablando, por decirles un ejemplo del maltrato infantil, probablemente la discusión va a tener que ver con lo grave de la situación, o con lo grave de la situación, o con la solución que resalta de la investigación,
¿no? En algunos casos, por ejemplo, como en el caso del artículo científico, muchas veces se utiliza como sinónimo de conclusión, ¿no? Entonces también tiene que ver con eso. Pero sí es verdad, dependiendo de la estructura, en el caso de la discusión, si en algún momento le han mencionado que no tiene que ir dentro de una tesis que lleva hipótesis, probablemente, ¿no? Porque la hipótesis ya es una guía. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna consulta más. Perfecto, nuevamente recordarles que siempre que tengan alguna opinión o alguna duda, consulta, sin ningún problema pueden encender el micrófono o mandar un mensajito al chat del Zoom para que podamos ayudar. Muy bien, mientras vamos continuando. Habíamos quedado aquí en la última sesión, entonces lo que vamos a hacer ahora es ir viendo la parte del fundamento teórico, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite hacer el marco teórico? Que nos permite comprender, el marco teórico comprende una revisión de los trabajos previos realizados sobre el tema de investigación. Es decir, hace una revisión de todos los trabajos ya aplicados, ¿no? Ya aprobados, ¿no? Pueden ser trabajos de investigación, pueden ser libros, pueden ser documentos o alguna información que incluso tiene que ver con algunos reportes, ¿no? Es decir, puede ser el periódico, puede ser algunas entrevistas incluso, ¿no? Pero es la información que nos permite tener un fundamento teórico para nuestra investigación. En otras palabras, el marco teórico lo que hace es explicar el objeto de estudio para comprender el objeto de estudio. Eso es lo que se intenta hacer con el marco teórico. Yo tengo mi objeto de estudio, ¿sí? Que en el caso del tema del maltrato infantil, mi objeto de estudio sería el maltrato infantil, por ejemplo. Lo que yo quiero es explicar en qué consiste el maltrato infantil, con qué otros maltratos de repente también tiene relación, para que podamos comprender ese objeto de estudio. Y ese es el objetivo principal del marco teórico, ¿no? Ahora, para trabajar el marco teórico, en muchas investigaciones, parte de la estructura es el estado de arte. Digo parte de la estructura porque no todos piden un estado de arte. Sin embargo, el estado de arte es una actividad que se tiene que realizar antes de la elaboración del marco teórico en cualquier investigación. ¿De qué se trata el estado de arte? El estado de arte es una revisión de investigaciones similares a las que yo estoy llevando a cabo, ¿no? ¿Qué me permite hacer el estado de arte? Dos cosas. Por un lado, evita que yo cometa un plagio, ¿no? Simplemente yo utilizo como referencia. Y por otro lado, es la base para que sobre esa base yo pueda trabajar mi investigación. Entonces, lo que hago yo en el estado de arte es identificar investigaciones, no libros, sino investigaciones realizadas en torno al tema de mi investigación, ¿no? Y además, por otro lado, también es bueno conocer estas investigaciones, como les decía. Hay investigaciones que se están archivando en alguna institución y no se revisa. Entonces, estaría bueno ir a conocer esas investigaciones para ver si hay alguna previa investigación similar a la mía. Por otro lado, en cuanto al marco teórico, lo que se busca también es identificar elementos teóricos necesarios para fundamentar el problema. ¿Por qué yo digo que es un problema? ¿Por qué es importante trabajar en una investigación este tema? Entonces, el marco teórico también me permite demostrar esto. Por otro lado, lo que busca es, dentro del marco teórico, lo que se debe de hacer es organizar de forma lógica, sistemática y jerárquicamente los subtítulos que vamos a desarrollar. Es decir, yo no puedo simplemente porque se me ocurrió un subtítulo y tiene relación con mi tema, poner dentro de los subtítulos del marco teórico, sino tiene que tener lógica, tiene que tener jerarquía, tiene que tener relación. Y siempre les digo, ¿no? Es decir, toda la información que está en mi informe de investigación es la información más importante, no es de relleno. Algunos detalles que se tiene que tomar en cuenta en cuanto al formato del trabajo del marco teórico, y no solo del marco teórico, sino en todo el informe en general,
de acuerdo al APA. ¿Sí? Les vuelvo a decir, el APA es un estilo para trabajar la parte del formato de investigación en el informe, pero no es el único. Existe el Vancouver y existen otros más, ¿no? Pero el más común es el APA. Dentro de algunos autores o a partir de algunos autores, el APA se utiliza más para investigaciones sociales y humanísticas. Y el Vancouver u otros se utilizan más para otros tipos de investigación en otras áreas. Pero por lo general, en nuestro entorno, lo que nos piden en cualquier área es el APA. Algunos detalles que sí tendríamos que tomar en cuenta, por ejemplo, es el uso de mayúsculas. En cuanto al uso de mayúsculas, existen diferentes versiones del APA, desde la primera hasta la octava, novena y creo que hay un poco más. Varía, ¿no? El uso de mayúsculas de versión a versión a veces varía. Entonces, lo que por lo general hace una institución es combinar muchas veces entre las versiones, ¿no? Entre las ediciones del APA o utilizar simplemente una de ellas, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita en pantalla es una combinación de 2 o 3 versiones del APA, ¿no? Nos dice que el nivel de encabezado nos va a guiar para saber cuándo tenemos que utilizar solo mayúsculas, cuándo utilizar en la primera letra mayúscula y el resto minúscula, cuándo negrillas, cuándo cursivas, etc. Pues aquí tenemos solo un ejemplo en la combinación de 2 versiones del APA. Puede variar de la versión. En este caso, por ejemplo, nos dice en un primer nivel de encabezado, lo que se tiene que hacer es todo mayúscula, que por lo general el primer nivel de encabezado, en el caso de la tesis, se trabaja los capítulos, ¿no? Capítulo 1, problema. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, diseño metodológico. Entonces, lo que se hace es justamente aplicar puras mayúsculas en un primer nivel de encabezado. En el caso de una monografía, como vemos en el ejemplo de la derecha hacia abajo en la imagen, en un primer nivel de encabezado está, por ejemplo, el punto 2, objetivos, ¿no? Que eso ya es de acuerdo a una monografía. Esta es la estructura de una monografía. El punto 3, de repente el marco teórico, ¿no? El punto 4, resultados, ¿no? Pero ese es un primer nivel de encabezado. En el segundo nivel de encabezado, lo que se trabaja es la primera letra con mayúscula y el resto minúscula y todo negrilla. No es lo que nos dice esta relación de las versiones del APA. En un tercer nivel de encabezado, lo mismo, ¿no? Se repite el segundo. Si se dan cuenta en el ejemplo de la izquierda hacia abajo, hay el punto 2.1, que es un segundo nivel de encabezado. Si se dan cuenta, la primera letra mayúscula y lo demás minúscula. No, lo mismo el 2.2 porque es un segundo nivel de encabezado. Lo mismo el 3.1 que es un segundo nivel de encabezado, es decir, 2 niveles de encabezado. Y en el tercero que es lo mismo, es decir, negrillas y la primera letra mayúscula, como en el 3.3.1. No está la primera letra mayúscula y lo demás minúscula, a no ser que sea el título, el nombre de algo, ¿no? Que tendría que llevar la primera letra mayúscula. En el cuarto nivel de encabezado nos dice que tendría que ser en cursiva sin negrilla la primera mayúscula y el resto minúscula. Lo mismo el quinto nivel. Entonces, en este caso del ejemplo, por ejemplo, no tenemos un ejemplo de esto. Si me permite, me parece que aquí, ¿no? Aquí sí tenemos un cuarto nivel en el 3.1.2.1. Si se dan cuenta, la primera letra está con mayúscula, lo demás con minúscula. En este caso no se nota si es negrilla o no, pero tendría que ser sin negrilla de acuerdo a lo que la institución está pidiendo. Es decir, el cuadro que está hacia arriba, hacia la derecha, nos dice esta institución que se tiene que respetar el uso de mayúsculas de esta forma. En otras instituciones probablemente esto va a variar. En algunas versiones del APA nos dice que el primer nivel de encabezado tiene que ir en letra 14, por ejemplo, ¿no? Y en algunas versiones del APA nos dice que todo, absolutamente todo, tiene que ir con el mismo tamaño de letra, ¿no? Desde la introducción hasta la conclusión de la investigación. Muy bien. Se sugiere también, de acuerdo al APA, que la redacción sea en tercera persona. A veces redactamos o escribimos y ponemos nos encontramos
nos encontramos muy preocupados, ¿no? O sea, ¿quiénes se encuentran? Porque es una sola persona la que está redactando la investigación, a no ser que sean dos, pero aún así es recomendable que se transcriba o que se redacte en tercera persona. No, a veces, como en el ejemplo dice, encontramos un desglose de, encontramos quiénes encuentran. Es decir, en realidad se tendría que poner en tercera persona de esta forma. Se encuentra un desglose de, ¿no? También otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta es la redacción en tiempo presente. Eh, Antes de pasar a este último punto, cuando nosotros hacemos una redacción en tercera persona, muchas veces, y eso es muy común, encontrar errores como los que estamos viendo en el ejemplo, ¿no? Encontramos un desglose de eh, eh, como dicen, nos sentimos preocupados por este tema. Sin embargo, hay otros errores que se cometen en la redacción cuando no se transcribe en tercera persona, como por ejemplo, mi postura es, entonces es un error más grande, ¿no? Estoy siendo más explícita al decir mi postura es. O de repente yo puedo decir desde mi punto de vista, ¿no? No, para nada. Se tiene que redactar en tercera persona, ¿no? Para que el lector pueda entender la intención de la investigación, no la intención del investigador, sino de la investigación. Ahora sí, en cuanto a la redacción en tiempo presente, también se tiene que ejecutar esto en una redacción de la información de investigación porque se podría hacer un tiempo futuro cuando nosotros planificamos el diseño metodológico, es decir, se va a aplicar en un cuestionario, ¿no? Se va a llevar a cabo tal tipo de investigación. O sea, estamos hablando de tiempo futuro. Pero cuando ya hemos terminado de aplicar estos instrumentos, ya hemos terminado el trabajo de investigación, ¿cómo redactamos? Tendríamos que volver a cambiar la redacción de toda la investigación diciendo se aplicó, se hizo, ¿no? En tiempo pasado. Entonces, para evitar esta doble transcripción o reajuste, es mejor hacer una redacción en tiempo presente. Por ejemplo, en el ejemplo nos dice, cuando se redacta en tiempo futuro, se podrá recabar datos en la cual permitirá y apoyará la aplicación del método de registro del paciente. ¿Cómo se podría redactar? Se puede recabar datos que permite apoyar la aplicación del método de registro del paciente, ¿no? Si nosotros queremos redactar, se aplicará el cuestionario a tales estudiantes, pues podríamos poner, se aplica el cuestionario a tales estudiantes, ¿no? En tiempo presente. Es recomendable para no hacer ese cambio de redacción cuando se termine la investigación. Muy bien. Otros detalles de formato que se tiene que tomar en cuenta no solo del marco teórico, ¿no? Sino en todo el informe de investigación, si se opta por el estilo APA. En cuanto a la hoja, tiene que ser la impresión en papel bond blanco, no hojas de colores, no se permite ningún informe de investigación, a no ser que la institución lo exija, pero si lo exige la institución no es común. Tiene que ser en tamaño carta y tiene que ser la impresión de un solo lado del papel. Los márgenes. Los márgenes también varían dependiendo del requerimiento de la institución. Si la institución no habla de márgenes, tendríamos que apoyarnos en una de estas versiones del APA. Por ejemplo, podría ser la parte superior e inferior de la página de la hoja tendrían que ser de 2.5 centímetros. En el caso de la izquierda tendría que ser el 3.5 centímetros y del derecho 2.5. ¿Por qué será que el del izquierdo es más grande? Por lo general se pide que sea más grande para el tema del anillado, para el tema del empastado, ¿no? Y no se de repente malogre las letras que se han transcrito. En cuanto al tipo de letra, de acuerdo a algunas versiones de la APA nos dice que se puede utilizar Arial 12 o Times Roman 12. Eso es lo que dice alguna de las versiones. Otra de las versiones nos dice que se puede aplicar Arial 11 o Times Roman 12. ¿Por qué? Porque el Arial 12 es más grande que el Times Roman 12. Entonces se permite solo Arial 11 o Times Roman 12. De acuerdo a otras versiones, lo que nos dice es que sí o sí se tiene que aplicar Arial 12 para todo el documento, desde el principio hasta el final, incluso los títulos grandes.
No se pueden utilizar letras de colores, ¿no? Y si se quiere resaltar algún aspecto de la investigación, alguna frase o alguna palabra, no es recomendable utilizar ni comillas ni negrillas. Hay que tener mucho cuidado con resaltar de esa forma alguna frase o alguna palabra. ¿Por qué? Porque en las citas bibliográficas lo que se hace es justamente utilizar las comillas cuando son citas cortas, ¿no? O de repente se utilizan cursivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, podría haber una confusión, ¿no? Con el uso de las comillas. Con el tema de las negrillas, también, porque se pone negrillas solamente a los títulos y subtítulos, ¿no? No es conveniente utilizar, porque si tuviéramos que utilizar las negrillas para resaltar una palabra o una frase, que es la más importante, tendríamos que utilizar negrillas para toda la información de investigación, porque toda la información de la investigación es la más importante, ¿no? Entonces, por eso es que no se recomienda utilizar esto. Si realmente yo verifico que este término o esta palabra es sumamente importante, puedo utilizar o comillas o negrillas, pero hay que tener mucho cuidado para aclarar el por qué se está haciendo eso. En cuanto a los párrafos y el espacio interlineado, se recomienda que sea siempre, eso es lo que nos dice el APA, el 1.5, pero en el espacio entre párrafos o entre subtítulo y título o subtítulo y párrafo, lo que se permite o lo que se sugiere es que el espaciado sea en un espacio anterior y posterior de 12 puntos o 6 puntos, como vemos en el gráfico blanco, ¿no? En el cuadro blanco. Hay un espacio anterior y posterior de 12 puntos, pero puede ser de 6 puntos también. Si de repente mi documentación o mi informe es muy poco, entonces yo puedo darme el espacio de 12 puntos. O si es muy amplio, entonces puedo darle de 6 puntos, ¿no? El interlineado entre líneas generalmente es de 1.5. Bien, en cuanto a la numeración y también los números de páginas, se dice que cuando nosotros escribimos o transcribimos números, se dice, entre algunas de las versiones nos dice que del 1 al 9 se tendría que escribir de forma literal. Y cuando es del 10 arriba, se tendría que escribir de forma numeral, ¿sí? A no ser que estemos hablando de fracciones, ¿no? O de repente de porcentajes. En ese caso sí o sí se aplican números, ¿no? O de repente yo estoy poniendo, habían 5 niños y 18 madres, ¿no? En ese caso yo tengo que uniformar 18 menos, o más bien más que 10. En ese caso ambos datos tendrían que ir de forma numeral, por ejemplo. Ya, por lo general, la ubicación de la numeración de la página, por lo general se pone en la parte, en el margen inferior derecho a 1.5 centímetros del borde de la hoja, ¿no? Pero la institución a veces nos pide que vaya en el centro de abajo o vaya en la parte superior de la hoja, en la parte de la derecha, a veces de la parte del medio, ¿no? Entonces es la institución que a veces toma la decisión de la ubicación de la numeración de la página. Sin embargo, esta numeración de la página, por norma del APA, tendría que iniciar con la introducción en cualquier investigación. La carátula no tiene numeración, pero sí tendría que numerarse desde la introducción. En el caso de las tesis hay páginas preliminares, como por ejemplo el título, la carátula, como por ejemplo hay una hoja de respeto que se pone después de la carátula. Están las páginas de la dedicatoria, el agradecimiento, está el índice, que esos son considerados páginas preliminares, que estas no deberían de llevar numeración. Y después del índice recién viene la introducción, entonces la introducción lleva a la página número 1, ¿no? En algunos casos nos permiten numerar estas páginas preliminares, pero no de la misma forma que el contenido. En este caso se puede utilizar números romanos o se puede utilizar también letras, ¿no? Como A, B, C. Pero de antemano la carátula sí se cuenta como página 1 en esos casos, pero no tendría que llevar numeración la carátula, ¿no? La hoja de respeto, la siguiente, sí podría ser la página
2 en romano o la página B directamente. Muy bien, si hubiera dudas, ya saben, pueden encender el micrófono y participar. No hay problema. Algo que se tiene que tomar en cuenta también en el caso del marco teórico es el plagio, ¿no? Se dice que el plagio es un delito, ¿no? Y una de las primeras sanciones cuando se identifica el plagio es la anulación del trabajo de investigación. No se puede, si se comprueba el plagio, no se puede dar una segunda oportunidad a una investigación. Ahí se anula directamente. A veces algunas instituciones son más estrictas y le quitan la opción de ese tipo de investigación al estudiante, ¿no? Entonces, el plagio es un delito. ¿Cuándo cometemos un plagio? Cuando nosotros sacamos información de un documento, ¿sí? De otro documento, y hacemos referencia, podemos copiar tal como está en el texto algunas frases, algunos párrafos o de repente muchísima información y no ponemos referencia bibliográfica o cita bibliográfica. Ahí estamos cometiendo plagio. Entonces el tema de las citas bibliográficas en un trabajo de investigación es sumamente importante. Y estas citas bibliográficas sobre todo se las registra en la parte del marco teórico. ¿Sí? El marco teórico, eso es lo que dice también las normas de investigación, no debe de haber nunca un subtítulo del marco teórico que no tenga por lo menos una referencia bibliográfica o una cita bibliográfica. Algunos autores nos dicen que cada uno de los subtítulos del marco teórico debe tener por lo menos uno. Pueden tener 1, 5, 17, 20 citas, no hay problema en un solo subtítulo, pero mínimo uno, porque si se supone que es marco teórico, es un fundamento teórico basado en documentos, tiene que haber citas bibliográficas en cada uno de los subtítulos. En sí, en la parte del marco teórico, considerando que el marco teórico a veces forma parte de una estructura de una monografía, de una tesis, de un proyecto de grado, ¿sí? Este marco teórico en cada uno de sus subtítulos está compuesto por lo menos por 2 partes, ¿sí? En una primera parte está justamente la referencia bibliográfica, ¿sí? O en una segunda parte, una parte, no la primera, una parte de las 2 es la referencia bibliográfica que está compuesta con por lo menos una cita o muchas más, ¿sí? Entonces, en base a ese subtítulo, yo identifico información de otros documentos que hago referencia en ese subtítulo. O la otra parte del subtítulo está compuesto por la ponencia del autor del trabajo de investigación, es decir, de ustedes, o el que está elaborando la tesis, el proyecto de grado, la monografía, ¿no? Entonces, ese es el autor. Este autor, en por lo menos un párrafo, tendría que explicar lo que él opina acerca de la información de la cita bibliográfica o del subtítulo, ¿no? Esas 2 partes sí o sí deben ser parte de cada uno de los subtítulos del marco teórico. La referencia bibliográfica y la ponencia del autor, ¿no? De la investigación. Ahora, en cuanto a las citas bibliográficas, para evitar que se tilde de plagio a una investigación, existen varias formas. Se dice que la cita corta, como vemos en el primer ejemplo, en el primer párrafo, no tiene que ser más de 40 palabras, ¿no? Cuando es más de 40 palabras se convierte en una cita larga. En este caso es una cita corta, no es una cita directa. Se dice que es una cita directa cuando es copia fiel del otro documento. Lo que está entre comillas es copia tal como estaba en ese documento. Eso significan las comillas o las cursivas. En algunos casos se utilizan cursivas, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos dice que esta cita bibliográfica directa corta se encuentra en un libro que ha escrito Brumana, que lo ha escrito en el 2018 y se encuentra, esta frase se encuentra en la página 23, ¿no? Ahora, cuando nosotros manifestamos una cita corta, sí o sí debemos de poner la página. Y cuando registramos una cita indirecta y larga, ¿sí? Como en el caso del segundo ejemplo, en ese caso no es necesario poner la página, ¿sí? Porque muchas veces estas citas largas
indirectas, como en el caso del segundo párrafo, yo de repente lo que he hecho es leer todo el documento y simplemente aquí estoy haciendo un resumen. No puede ser. O puede ser que estoy leyendo algunas páginas o una página y aquí simplemente estoy haciendo un resumen, ¿sí? O un parafraseo. En este caso no es necesario poner las páginas, ¿no? Simplemente puedo poner el apellido del autor y el año, ¿no? Ahora, si se trata de una cita directa, larga, de más de 40 palabras, se convierte en una especie de párrafo. Como es cita directa y es mucha información, lo que yo hago es reducir la sangría. De acuerdo a algunas versiones del APA, nos dice que además de reducir la sangría, también se tiene que reducir el interlineado. Y en algunas versiones nos dicen que incluso tendría que ser la letra más pequeña, ¿no? Seguramente ustedes en algún libro han debido de ver este tipo de citas, ¿no? Y se pone al final el autor, el año y la página, porque es una cita directa larga, no es grande, es más de 40 palabras y es directa, es copia fiel de un documento. Muy bien. Ahora, otro detalle que no debemos de olvidar nunca en un informe de trabajo de investigación es que todas las citas bibliográficas que estamos poniendo en todo el documento de investigación deben de encontrarse en la bibliografía, ¿sí? Si en este caso yo he aplicado a Brumana, ¿sí? Este libro que estoy utilizando o este documento tiene que estar también en la bibliografía al final, ¿no? Si estoy hablando de Cabrera, Cabrera también tiene que estar. Si estoy hablando de Jiménez, también tiene que estar en mi bibliografía. Bien, entonces si se dan cuenta estos tres primeros párrafos hacen referencia a las citas bibliográficas, ¿no? Con eso yo estoy evitando de que me juzguen de un plagio, sobre todo en el caso del marco teórico. Y el último párrafo lo que está haciendo es la ponencia del autor que ha hecho el trabajo de investigación, ¿sí? Por ejemplo, dice, desde esta perspectiva, el objetivo de la pedagogía crítica es la emancipación de la opresión a través del despertar de la conciencia, etc. Está explicando el autor de acuerdo al subtítulo o al párrafo, ¿no? Entonces, son las dos partes que tendría que tener cada uno de los subtítulos del marco teórico. Ahora, decíamos que el marco teórico también tiene que estar organizado jerárquicamente, tiene que tener relación. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy general, ¿no? Un trabajo de investigación que tiene que ver con la familia y el Estado. Entonces lo que hace es justamente utilizar estos términos para poder elaborar el marco teórico. La familia, qué definición de familia, tipos de familia, dentro de tipos de familia, la familia nuclear y la familia monoparental. Y también después hablamos de la ruptura de la familia, ¿sí? En un segundo punto o en una segunda parte estoy hablando del Estado. El núcleo, ahí voy a explicar que la familia de repente es el núcleo del Estado. Voy a hablar acerca de las instituciones del Estado, ¿sí? Voy a hablar de las sociedades, ¿no? Y de repente ahí puedo aumentar más información. Pero esta información que estoy organizando en mi marco teórico tiene que tener mucha relación con el tema de investigación. Yo no puedo hablar en mi marco teórico de temas que no tengan que ver con mi tema principal de investigación, ¿no? Sí o sí se tiene que aplicar. A veces cometemos el error de todo lo contrario. Tenemos términos muy importantes en el título que ignoramos o obviamos dentro de los subtítulos del marco teórico. Es otro error que se va cometiendo. En cuanto al marco teórico, eso, muy bien. Otro detalle que se tiene que tomar en cuenta en el marco teórico es la información que a veces realizamos sin ninguna presentación o introducción. Por ejemplo, si vemos en el primer ejemplo, en el 2.1, dice regiones, directamente empieza con viñetas. Este es un subtítulo, ¿no? Un error que se está cometiendo aquí es, en primer lugar, al ser subtítulo del marco teórico, no tiene cita bibliográfica, ni tampoco la ponencia del autor. Y la única información que encontramos son 3 viñetas, ¿sí? ¿Qué serán esas 3 viñetas? Si yo no conozco muy bien el tema, de repente no sé qué significa. Entonces, necesariamente antes de estas viñetas necesito yo poner, además de la cita, poner
una introducción a esas viñetas que estoy mostrando. De repente ahí la introducción podría decir, existen 3 regiones en tal cosa, ¿no? Que a continuación se presenta, ¿no? Entonces ahí podría aprovechar en poner mi cita bibliográfica y mostrar estas 3 regiones, que de hecho estas 3 regiones no son mi invención, ¿sí? Seguramente está basado en algún documento. En el segundo ejemplo, en el 2.2, dice etapas, lo mismo, ¿no? Este es un subtítulo, etapas es un subtítulo del marco teórico y directamente muestra 3 viñetas con incisos, ¿no? Etapa logográfica, etapa prealfabética, etapa parcialmente alfabética. 3 etapas, ¿sí? ¿Qué errores está cometiendo aquí? Primero, que no hay una introducción, al igual que arriba. Segundo, que no hay cita bibliográfica. Y tercero, estoy poniendo en negrilla las viñetas. Y cuando pongo en negrilla, al respetar los niveles de encabezado de los subtítulos, estoy dando a entender de que este inciso A, que dice etapa logográfica, es un subtítulo de mi marco teórico. Por lo tanto, la numeración tendría que ser correlacional. Tendría que ser en este caso 2.2.1. La etapa prealfabética tendría que ser 2.2.2 y la C 2.2.3, ¿no es cierto? Se convertirían en subtítulos solo por poner negrillas. Y eso quiere decir que cada uno de estos subtítulos tendría que tener su ponencia del autor y su cita bibliográfica, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer para subsanar de una forma más sencilla? Es simplemente quitar las negrillas de las viñetas e incluir una introducción a esas viñetas, ¿no? Es decir, en este caso probablemente podría yo poner, existen 3 etapas para la escritura, que a continuación se manifiestan a partir de tal autor, ¿no? Entonces podría yo explicar eso como introducción y presentar recién estas 3 viñetas y quitar las negrillas de las viñetas, ¿no? Entonces con eso yo soluciono y le doy una solución más sencilla. Muy bien, eso en cuanto al marco teórico. De manera general, no sé si hay consultas, dudas para pasar a la siguiente parte. Doctora, Adelante. respecto a lo último que usted estaba explicando sobre esa introducción que hay que colocarlo en los subtítulos, esa introducción se puede colocar en aquellos subtítulos donde tal vez requieran hacer una explicación sobre la información que se va a colocar ahí, o es opcional, o en alguna parte también puede comenzar directo la revisión bibliográfica. Mm, Por lo general, lo más recomendable es poner la introducción. ¿Por qué? A veces cometemos el error de poner en un subtítulo del marco teórico directamente un concepto o una definición, ¿no? Entonces, si bien yo podría empezar con una definición, inmediatamente después de la definición es recomendable hacer una presentación o una explicación a esa información. Lo más recomendable es empezar siempre con una introducción, ¿no? O con una presentación. Es recomendable, o sea, es lo mejor. Entonces, es muy probable que si hay un tribunal que nos está observando la parte del formato, que sí o sí nos van a observar si es que no hubiera una introducción. Entonces, lo más recomendable es que sí. Está bien, doctora. Entonces, lo mismo también se podría hacer al inicio del marco teórico, antes de comenzar toda la revisión bibliográfica, una introducción de todo lo que se va a presentar en ese capítulo. Muy buena consulta, Lice. Muy excelente consulta respecto al marco teórico. Algo que tal vez no mencioné es el choque de subtítulos, ¿no? Se trata de, o se habla de choques de subtítulos cuando no hay esa introducción, ¿no? Estamos hablando que el marco teórico, el título de marco teórico ya es un título y comienza inmediatamente con otro subtítulo. Hay choque de títulos, ¿no? En ese caso sí tendría que haber un párrafo de introducción. No es lo más recomendable. Si se quieren, es lo mejor que se puede hacer. Sin embargo, seguramente ustedes van a encontrar muchos trabajos o informes de investigación donde no hacen eso. Simplemente hay choques de subtítulos. Les decía hace un momento que a veces el tribunal es tan minucioso con la parte del formato que podría observar esto, el tema de choques de subtítulos. Pero por lo general, muchas veces el tribunal obvia ese detalle, entonces deja pasar, ¿no? Pero lo ideal es que sí,
haya una introducción. Que de repente diga, en este capítulo se va a trabajar la fundamentación teórica de acuerdo al tema tantos, ¿no? Entonces es importante. No sé si hay alguna consulta más. Doctora, Adelante. eh, se escucha siempre, ¿no? En esta parte del marco teórico, que algunos le ponen como título principal el marco teórico, otros le colocan revisión bibliográfica, otros revisión de literatura. Hay tal vez alguna diferencia entre, digamos, estos títulos, o cualquiera de estos tres es válido. Es válido, los tres son válidos, por supuesto que sí son válidos, pero dependiendo del autor en el que nos estamos apoyando, probablemente algunos digan otra cosa, ¿no? Es decir, la referencia bibliográfica es conocida por algunos autores también como la cita bibliográfica, que es lo mismo, pero para otros autores la referencia bibliográfica simplemente es la información que está en la bibliografía, ¿no? Entonces, mejor comentar o mencionar como cita bibliográfica lo que está dentro del marco teórico y la referencia bibliográfica lo que está en la bibliografía, ¿no? A veces, cuando nosotros estamos presentando nuestro informe de investigación, decimos, mi referencia bibliográfica número 3 es mi base para tal cosa, ¿no? Entonces, es la diferencia de repente, ¿no? Para muchos autores. Pero por lo demás, mucha gente utiliza como sinónimos, ¿no? Muy bien, no sé si hubiera alguna duda más, alguna consulta acerca del marco teórico. Muy bien, entonces, antes de pasar a la siguiente parte, ¿sí? Si me permiten, voy a mostrarles algo que se había solicitado la anterior sesión y mostrarles este pequeño detalle. Muy bien. Bien. Aquí. Aquí tenemos, tenemos la carátula, ¿no? La dedicatoria, etcétera. Tenemos una estructura tentativa del proyecto de grado, ¿sí? En el caso del proyecto de grado, esta estructura es opcional, ¿sí? En la mayoría de los casos, en el proyecto de grado, se manifiesta la estructura dirigida por la institución, ¿no? Que si no hubiera la estructura oficial, podríamos optar por esta estructura, ¿no? Entonces, es una opción. Entonces, tenemos esta opción que es la estructura, ¿no? Del proyecto de grado. Si se dan cuenta, estamos hablando de un capítulo 1 donde refiere la descripción del proyecto, del marco teórico conceptual, y dentro de este marco teórico conceptual tendría que estar los subtítulos, ¿no? Sí o sí en el índice. Tendría que estar el trabajo principal del proyecto, ¿sí? Dentro de este trabajo principal del proyecto se pueden adicionar o cambiar subtítulos, y finalmente los resultados alcanzados o los que se pretenden alcanzar con la aplicación de la propuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en el proyecto de grado como base. Les decía que esta es una estructura base porque en muchas instituciones lo que se hace es justamente reajustar, ¿no? Cambiar algunos títulos y subtítulos. Muy bien, aquí tenemos la estructura de la licenciatura. En el caso de la licenciatura, por ejemplo, está la dedicatoria, agradecimiento, al igual que las páginas preliminares del proyecto de grado, pero un hilo común es lo que estamos mostrando en pantallas, ¿no? El capítulo 1, la problemática de investigación, donde se presenta el planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas secundarias. En algunos casos de licenciatura no piden preguntas secundarias, el objetivo de investigación, generales, específicos, la justificación, la delimitación de la investigación, la temática, ¿no?
la espacial, la temporal dentro de la delimitación. En un segundo capítulo, el sustento teórico, que este esquema es tentativo, ¿no? Dentro del sustento teórico se puede presentar el estado de arte, dependiendo de la institución también. Muchas veces nos pide el estado de arte, nos pide el marco teórico conceptual. Aquí hacemos la referencia. En algunos casos nos piden el marco conceptual aparte y el marco teórico aparte. La diferencia se encuentra en que en el marco conceptual, por ejemplo, simplemente ponemos definiciones, las más importantes de los términos de nuestra investigación. Y en el marco teórico, además de trabajar características de los subtítulos, lo que se hace también es poner la ponencia del autor, lo que veíamos hace un momento. Está el marco referencial, que de acuerdo a algunos autores se habla en referencia al tema, pero para algunos autores se refiere las características de la población meta. En el caso del marco contextual, lo que se hace es hablar del contexto de la comunidad, eso de acuerdo a algunos autores. En el marco histórico se habla de la historia del objeto de estudio de nuestra investigación. En el marco legal se utilizan las leyes, normas actuales y aprobadas que hablan o hacen referencia a nuestro tema o a nuestro problema, ¿no?, de investigación. Está también el marco institucional, donde por lo general una tesis se asienta en una institución, y el marco institucional refiere información de esa institución, como por ejemplo fundación, algunos temas culturales, misión, visión, qué servicio presta la institución, ¿no? Entonces la información que se realiza en el sustento teórico. Algo que es importante recordarles o mencionarles también es que en el caso del marco teórico, no necesariamente la institución pide todos estos marcos, ¿no? El marco teórico, referencial, contextual, etcétera. Algunas veces con 2 o 3 de estos marcos es suficiente. A veces solamente piden el marco teórico, nada más. En el caso del capítulo 3, para algunas estructuras lo que piden es la hipótesis. Para otros, directamente, si no es hipótesis, se trabaja la idea de defender, ¿no? Les decía, si es hipótesis, se trabaja la operacionalización de hipótesis. Si es idea de defender, se trabaja la idea de defender y una categorización. Después está el capítulo 4, que es el diseño metodológico, y en el diseño metodológico actualmente en la mayoría de las investigaciones de tesis se están pidiendo sí o sí un paradigma, un enfoque, tipo de investigación, diseño de investigación, métodos de investigación, el universo, población y muestra, tipo de muestreo, técnicas de investigación, instrumentos de investigación, y en algunos casos a veces hasta aumentan procedimientos de investigación. Luego está el capítulo 5. En el caso del capítulo 5 refiere resultados de investigación, ¿no? Estos resultados también se adecúa a las técnicas e instrumentos de investigación. En algunas instituciones nos piden resultados generales, resultados por indicadores de acuerdo a los instrumentos que hemos aplicado, resultados comparativos, ¿no? Correlacionales, es decir, estos subtítulos que vemos ya son adicionales. Como base, por lo general, simplemente nos piden la información por indicadores y la triangulación, ¿no? De repente aquí me olvidé poner la triangulación. Lo básico son esos 3 puntos, ¿no? La recogida de información por indicadores y que se llama la triangulación, ¿no? Entonces, con eso ya tendríamos la información de nuestro capítulo de resultados de investigación, que en algunos va con título de resultados de investigación y en otros casos va con simplemente recogida y análisis de información. Y finalmente está el capítulo 6, que es la propuesta de investigación, que dependiendo del tipo de investigación, la propuesta simplemente puede ser un adicional de acuerdo a la recogida de información, ¿no? O de repente es un punto importante en la investigación, y en ese caso la propuesta se desarrolla por fases, por acciones, por plan de acción, etcétera, ¿no? Y finalmente, en la última parte están las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos y si fuera necesario también apéndice, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la maestría
digo, a la tesis tema de licenciatura. Luego está la estructura de la maestría, que es la misma de la licenciatura, pero la diferencia que es la investigación en este caso es mucho más grande, ¿no? Y además, en el caso de la maestría, dependiendo de la institución, muchas veces piden mucho más elementos de la estructura. Y finalmente, del doctorado, ¿no? Por si acaso, para recordar también, en el caso del doctorado, estamos hablando de un PhD, ¿no? Que no, hace tiempo no habían solamente PhD, eran solamente doctorado. Hoy en día ya se los denomina como PhD porque tienen dos tipos de fundamentos a ese título que le dan, ¿no? Por un lado está el área y por otro lado está el filosófico, ¿no? Entonces, si llegan a ser doctorados PhD, perdón, se supone que son especialistas en el tema y también en filosofía, porque uno de los puntos más importantes de este trabajo de investigación es lo que vemos en el capítulo 3, que es el marco epistemológico, ¿no? Entonces se trabaja la investigación en torno a un marco epistemológico, además del paradigma, además del tema, además del problema, se trabaja un marco epistemológico, ¿no? Que es muy importante en ese caso. Es que estamos hablando de doctorado PhD. Les decía hace tiempo no habían solo PhD. Ahora sí, ¿no? Hacemos un doctorado y somos PhD. Pero antes podía ser solo doctor o podía ser también PhD porque tenías una especie de doble titulación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es similar la estructura, pero esta estructura que les muestro es dependiendo de la institución. No es la misma estructura en todas las instituciones. Se reajusta, se modifica, ¿sí? Pero si quieren es una base para la estructura, ¿no? En el caso de que ustedes tengan que realizar un trabajo de investigación y no tengan una estructura oficial de la institución, pueden aplicar esta, ¿no? Como sugerencia. Muy bien. Ahora sí, volvemos al otro punto. No sé si desde estas estructuras hay alguna consulta. Doctora, tal vez A sí ver, un poquito más podría ampliar ese punto de la propuesta. claro que sí. Un segundito, ahora sí. Volvemos a las diapositivas, ahora sí. De la propuesta del proyecto de grado, me dice, ¿no? En este. Sí, o de cualquier, o puede ser también de una tesis o de un proyecto de grado. Oye, O, muy bien. En el caso de la propuesta, nos vamos a ir a este proyecto de grado, porque este mismo proyecto de grado, el punto más importante del proyecto de grado es la propuesta, ¿no? Lo que les decía en algún momento. Y esta propuesta es lo que nos piden en el caso de una investigación de tesis, cuando el objetivo es hacer una propuesta, ¿no? Puede ser que en una tesis yo pueda proponer estrategias de tanto, y en ese caso, mi punto más importante de la investigación va a ser la propuesta. En ese caso, mi capítulo donde voy a trabajar la propuesta tiene que ser bien detallada. Es muy similar a este proyecto de grado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tengo que explicar información acerca de la institución. Si simplemente es una propuesta no asentada en una institución, yo simplemente puedo presentar incluso mi plan de acción. Puedo explicar qué fases voy a tomar, qué actividades se van a ejecutar, cuál es mi objetivo principal de mi propuesta, los objetivos específicos, ¿no? Y todo esto que podemos trabajar en una propuesta, ¿no? Entonces, la propuesta es importante cuando la investigación así lo amerita. Si es un proyecto de grado, la propuesta es lo más importante. Si se trata de una tesis donde mi tema o mi objetivo principal me dice propuesta de tantos, entonces yo tengo que trabajar a detalle mi propuesta. No sé si con eso ayude un poco, tal vez. sí, sí, está bien, doctora. Gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda de la estructura. Doctora, una consulta. Claro que sí. En el acápite de capítulo 2, sustento teórico, el estado del arte, ¿cómo se redacta o qué elementos se mencionan en ese acápite? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. El estado de arte, como les decía, es una revisión bibliográfica de investigaciones similares. Dependiendo de la institución, hay hay tablas para llenar.
Por ejemplo, en alguna institución yo conocí donde se tenía que, presentaban la misma institución dentro de la estructura, nos decían, tienes que llenar el título de la investigación, el autor de la investigación, que eso sí o sí tiene que estar en cualquier información de estado de arte. Pero además esta institución nos decía tienes que poner el objetivo de la investigación, la hipótesis de la investigación, el aporte en resumen en 1 o 2 párrafos de la investigación, lo que tú piensas acerca de esta investigación. Ahí ponían observaciones, por ejemplo. Entonces era una tabla completa donde tú manifestabas. Algo importante en el caso del estado de arte no es simplemente poner estos datos, ¿no? Lo que el objetivo principal del estado de arte es demostrar el aporte científico en torno a nuestro tema. Entonces, ese es el punto más importante en el estado de arte. En ese caso, además de mencionar el título y el autor, tendríamos que explicar el aporte de esa investigación y con eso de repente estamos cumpliendo también con el estado de arte, ¿no? Les decía, hay algunas instituciones que ya de antemano en la estructura ponen una tabla para llenar, pero si no nos dieran la tabla, nosotros podemos hablar acerca del aporte de la investigación, más o menos entre unos 3 a 5 párrafos, ¿no? En resumen, lo que se está haciendo en esa investigación. Es similar a antecedentes. Sí, es similar al antecedentes, pero la diferencia es que en el estado de arte únicamente, de acuerdo a la mayoría de las instituciones, se exigen solamente investigaciones científicas. En cambio, el histórico, los antecedentes, podemos utilizar investigaciones, documentos y otros materiales más, ¿no? Pero en el estado de arte solamente investigaciones. Les decía, una de las funciones del estado de arte, además es la base para mi investigación. Entonces, en mi investigación probablemente yo lo voy a estar resaltando los aportes científicos del estado de esa investigación que estoy mostrando en el estado de arte, ¿no? Es decir, voy a utilizar incluso esa información de repente también para mostrar algo, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? En el estado de arte solo trabajos de investigación científica, pero es similar. Cuando dice trabajos de investigación, ¿se refiere a otras tesis? Exactamente, ¿Artículos? exactamente, ¿no? Puede ser tesis o de repente algún proyecto de grado, que por lo general es preferible que sean tesis, ¿no? Porque el estado de arte por lo general piden en tesis. Y el marco referencial, ¿a qué se refiere? Muy bien, el marco referencial tiene que ver con el tema. Y eso es lo que les decía también, ¿no? En algunos casos, de acuerdo a algunos autores, el marco referencial es similar al contextual. Es decir, yo utilizo mi marco referencial del contexto. Para algunos autores es eso. Pero para otros autores el marco referencial se habla acerca del tema, ¿no? De repente es similar al estado de arte, pero ¿qué cosa se ha logrado en cuanto al tema hasta el momento, ¿no? Es decir, por decirles, de acuerdo a las estadísticas, se encuentran niños maltratados en un alto porcentaje en la gestión tanto. Esa podría ser una referencia. De acuerdo a tal autor, nos dice que el desarrollo evolutivo de un niño va desde esta forma y eso es lo que se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, en torno al tema se va trabajando el marco referencial. Otra consulta más, doctora. Nos Claro hablaba que sí. de triangulación o discusión. Entonces, ¿en qué parte, o es que cómo es que se desarrolla esa parte, esos 2 puntos? ¿La discusión o triangulación es lo mismo o son acápites por separado? Esa parte, doctora. Sí, en realidad la discusión, honestamente yo no lo he visto mucho en varias estructuras, solo una vez vi la discusión y en el único lugar que he conocido es en los artículos científicos, ¿no? En el único lugar donde he visto dentro de sus estructuras. En otro lugar más no vi, pero dentro de la estructura del artículo científico la discusión es la parte más elevada de la investigación, es decir, si quieres lo que más impacta de la investigación. Eso es lo que generalmente pide. Puede estar relacionado con la triangulación porque la triangulación
es el cotejar la información que hemos recolectado, si hemos recolectado de los profesionales abogados y de los padres de familia. Entonces hemos recogido esas dos informaciones, lo que hacemos es cotejar, comparar esta información, si hay relación o no frente al punto de vista de un tema. Eso es lo que hace la triangulación. Y ahora que me menciona, por ejemplo, la comparación con la triangulación, por ahí la discusión tendría razón, ¿no? Pero como le digo, no he encontrado en muchas instituciones educativas, ¿no? En educación superior, nunca he encontrado como acápite la discusión, no solamente en artículos, pero en el caso en el que se encontrara, de repente tendría que ver con eso, ¿no? O bien con la parte más impactante de la investigación, o de repente tendría también relación con la triangulación, porque la triangulación es eso, ¿no? Es demostrar cómo es que se relaciona esa información que yo he recogido de mis agentes de investigación. Muchas gracias, doctora. A usted por las preguntas. No sé si alguien más tiene alguna consulta de la estructura. Sí, doctora, Adelante. buenas noches. Buenas noches, adelante. Una consultita en la numeración de los títulos. Un ejemplo, capítulo, el 1, 2. ¿La numeración va en números romanos exclusivamente o se puede poner también en números, se me fue el nombre, pero digamos 1, 2. Sí, lo más recomendable es utilizar como vemos en la imagen, ¿no? Con las estructuras, ¿no? Poner el número 1, 1.1, 1.2. En el caso de los romanos, por lo común que es, probablemente genere confusión de repente, ¿no? Para los revisores. Entonces es más recomendable aplicar solamente este tipo de números, ¿no? Ok. Otra consultita, doctora. Adelante. En muchos trabajos que he visto, bueno, en lo que es la cita bibliográfica, digamos, he visto que copian, digamos, revisan un artículo, un libro y copian, digamos, un párrafo donde hay una referencia bibliográfica o el nombre. Y para poner ya en la bibliografía como tal, ¿se pone el libro revisado o ponen el nombre de la bibliografía que está en el párrafo? Hay dos formas. Si me aguardan un segundito, ahorita regreso a la parte del marco teórico. Es verdad, existe esa opción, por ejemplo. Un segundito. A ver, aquí está. Perfecto, justo llegué ahí. Muy bien, aquí. Puede ser que en el caso del marco teórico yo encuentre, ¿sí?, un libro y dentro del libro esté mencionando a otro autor, ¿no? Exacto. En ese caso, yo podría poner, ¿sí?, como lo menciona, por decir el autor al que está mencionando es Pedro, ¿no? Pedro Barrientos. Como menciona Barrientos o Pedro Barrientos, y entre paréntesis pongo el apellido del autor del libro, pero ya estoy mencionando quién está mencionando la información, ¿no? En ese caso sí se puede. En el APA vamos a encontrar diferentes formas de hacer esa referencia. Por un lado, podemos poner mencionado por y ponemos el título del autor, ¿no? Entonces, hay esas formas. Y sí es verdad, nos vamos a topar con este tipo de información muchas veces. Ok, doctora, muchas gracias. A usted las gracias. ¿Alguien más tuviera alguna consulta acerca del marco teórico y de la estructura? Doctora, sobre lo Adelante. mismo que estaba consultando el amigo, cuando es en pie de página, ¿de la misma forma se realiza? Cuando es con pie de página, Sí. hace muchísimos años, más o menos estamos hablando del 90 y tantos, sí nos permitían de repente pies de páginas, ¿no? Con referencias bibliográficas. Y en alguno de los estilos nos decían que teníamos que poner ibit, obsit, ¿no es cierto? Cuando se repetía muchas veces el autor.
Y sí se puede, cuando aplicamos esos estilos, sí se puede. Pero cuando utilizamos el APA dentro de alguna de sus versiones, nos dice sí se puede utilizar pies de página, pero solamente para hacer aclaraciones, ¿no? En algún lugar de repente podríamos poner el SLIM y abajo ponemos el SLIM, es una institución que atiende a tales personas, ¿no? Entonces podríamos aclarar simplemente. Y ahí ya no nos sirve para referencias bibliográficas, ¿no? Pero si utilizan otro estilo, sí, ¿no? Se podría. Pero tengo entendido, no sé, de repente voy a pecar por ignorancia, no estoy segura si ese estilo todavía está vigente, ¿no? Por lo común nos piden el APA o en algunos casos raros, de repente el Vancouver. Doctora, una consulta con Adelante. respecto a la presentación. Es decir, ¿cuándo mencionamos el autor al principio del texto y cuándo mencionamos al final del texto? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Muchísimas gracias a usted. Sí. Mencionamos al autor cuando nosotros hacemos un resumen o parafraseo, mencionamos al final el autor, ¿no? Como en el caso del segundo párrafo. Y podemos mencionar al autor cuando estamos haciendo la cita directa, como en el caso del primer párrafo. O sea, menciono la frase inmediatamente antes o después de mencionar la cita directa, yo puedo poner el autor, ¿no? En ese caso, la cita bibliográfica. Ahora, se pone al principio cuando nosotros estamos haciendo un párrafo de intervención del autor, es decir, la ponencia del autor de la investigación, es decir, de ustedes, hacen el primer párrafo y podrían poner al final del párrafo o de repente, como lo menciona en la siguiente definición, y al inicio de la definición yo podría poner el autor. Es una opción. Cuando es una cita directa, por ejemplo, como en el caso del tercer párrafo, tendría que poner al final, ¿no? Entonces, otro lugar cuando generalmente se pone al principio o al final, eso es independiente, es cuando utilizamos viñetas copiadas de un documento, ¿no? Entonces, cuando son copias, las viñetas, podría yo poner en un párrafo de introductorio la cita bibliográfica o en la última parte de las viñetas. Hay esa opción. Muy bien, no sé si hay más preguntas. Muchas gracias. Doctora, Adelante, adelante. le quería consultar sobre la cantidad de palabras que deben ir en el párrafo cuando se está haciendo la revisión bibliográfica. Bien, no he encontrado hasta ahora un autor específico que nos hable de la cantidad de palabras, pero en el caso del resumen ejecutivo que muchas veces piden en una investigación, se dice que tiene que ser un máximo de 250 palabras. Ahora, en los párrafos dentro del marco teórico tampoco he encontrado un número exacto, pero lo que sí nos recomiendan algunos autores es no uniformar la cantidad. Si utilizo media página en un subtítulo, se recomienda uniformar los otros subtítulos. Obviamente no es ideal cumplir esta norma al pie de la letra, ¿no? Porque como les decía, yo puedo encontrar una información muy importante para un subtítulo que me va a llegar a medir 5 párrafos. Pero en el otro subtítulo probablemente solamente encuentro la información más importante en 2 párrafos, ¿no? Varía, pero lo que piden los autores es generalmente uniformar. No es recomendable, aunque sí se ha visto muchas investigaciones aprobadas, no es recomendable que un subtítulo llegue a más de una página y media, digamos, ¿no? No es recomendable. O de repente sí se aplica, pero tendríamos que uniformar. No es lo que nos piden los autores. Doctora, yo me refería, por ejemplo, ahí en la presentación dice Jiménez, dice, ¿no? Jiménez 2002, ese párrafo, ¿cuántas Oh, ya. palabras debería haber? Ya. Bien, la pregunta me lleva a explicar algo más, además de la pregunta, ¿no? Es decir, sí, no hay un número de palabras, no hay. No he encontrado, de repente en alguna de las versiones del APA está, que no lo he encontrado, pero no es recomendable que sea mucha información.
¿sí? No se olviden que el marco teórico solo hace referencias bibliográficas y hace citas como fundamento. No se trata de copiar documentos enteros, ¿no? O varios párrafos, no, sino que más bien en torno a esa información del documento nosotros hacemos la ponencia. Entonces, no es recomendable. Honestamente, no he encontrado el dato de las palabras o de la cantidad, pero nunca es recomendable que sea muy grande cuando es una cita directa, ¿no? Como en el caso del tercer párrafo. Una consultita más, doctora. Claro que sí, adelante. ¿En qué momento o en qué tipo de investigaciones utilizamos el formato, bueno, el APA o el Vancouver? Eh, bueno, de acuerdo a algunas investigaciones que se han hecho para el uso de estos estilos, les decía hace un momento que se puede utilizar, se recomienda el APA para los trabajos sociales en el área social y en el área humanístico, perdón. Y en el área de contabilidad, de ingenierías, ¿no? Lo que recomiendan es el Vancouver, ¿no? Eso es lo que escuché en una versión de una investigación justamente que se hizo acerca de estos estilos. Pero por lo común, en la mayoría de las instituciones piden el APA y justamente porque ha sido muy común el APA es que existen muchas versiones a diferencia del Vancouver, ¿no? La institución nos da la orden y nos dice se cumple en este estilo, ¿no? Que por lo general es el APA. Pero el Vancouver es un estilo muy interesante también, ¿no? Entonces, si la institución nos pide, sí se tendría que aplicar. Mucho de lo que hacemos en la investigación depende de la institución, ¿no? Otra cosita más, y aprovechando que Adelante. estamos hablando de la Vancouver. En el caso de la cita bibliográfica en el APA, es poniendo el nombre del autor y bueno, según la versión, ¿no? Y en el Vancouver es donde se pone números Sí, para citar exactamente. la bibliografía. Exactamente, es lo que nos pide. En el Vancouver nos piden simplemente poner el número de la referencia. Cada una de las referencias tiene un número correlativo, ¿no? El 1, el 2, el 3. Probablemente la segunda referencia es Jiménez, por decirles un ejemplo. Entonces, en lugar de poner Jiménez 2002 P14, se pone simplemente 2, ¿no? Y en la referencia bibliográfica, en la bibliografía, ahí es donde se pone P14, P70 las veces que se haya utilizado el documento. Ok, gracias, doctora. No hay de qué. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta hasta aquí. Doctora, aprovechando, mil disculpas. No hay problema, adelante. Bueno, en lo personal, este capítulo me ha sido un poco más moroso de construir el marco teórico, pero en la clase anterior le había consultado, ¿no? ¿Cuál era la ciencia del trabajo académico? Entonces nos había indicado de que los resultados que vamos hallando, pues esa es la esencia del trabajo, ¿verdad? Y entonces, acá, por ejemplo, en el marco teórico, eh, es prácticamente para comprender la temática que estamos desarrollando, pues que otros investigadores van a poder leer y nos van a mencionar. Esa era mi confusión. Entonces, este agapite prácticamente me llevó mucho tiempo a mí. Gracias, doctor. ¿Y Sí, perdón, de cuántas adelante. páginas serían lo ideal desarrollar este capítulo? Muy bien. En cuanto a la referencia que podrían hacer a nuestra investigación, sí se puede. Yo recuerdo bien un doctor en un doctorado nos decía que el simple hecho de que nosotros hagamos un trabajo de investigación científica nos convierte en científicos. Eso es lo que nos decía, ¿no? Nunca más escuché en otro lugar esa postura, pero pienso yo que sí, no nos convertimos en científicos y cuando nosotros logramos un trabajo de investigación y lo aprueban, entonces nuestro trabajo se convierte en una teoría también, un trabajo científico. Entonces puede ser
estar sujeto a que nosotros seamos también una referencia para otros trabajos de investigación. Claro que sí, se puede. Y respecto a la pregunta de, uy, no recuerdo bien cuál era la segunda pregunta, perdón. Número de páginas del Muy, marco teórico. muy bien, respecto al número de páginas. Si es que en la estructura nos piden solo marco teórico como tal, entonces la cantidad, dependiendo si es de licenciatura, maestría o doctorado, depende, ¿no? Es decir, si es solo de licenciatura, podría llegar entre 20 a 30 páginas, ¿no? En el mejor de los casos. Y en el caso de una maestría o doctorado, podría llegar a más o menos a 30 a 40 páginas. Es más, eso es mucho. Hay algunos autores que nos dicen que un marco teórico idealmente debería de llegar a unas 17 o 19 páginas en una muy buena investigación. Pero como se dan cuenta de autor a autor, nos dicen cosas distintas, ¿no? Ahora, si es que dentro de mi estructura, además del marco teórico, yo refiero un marco legal, un marco institucional, etcétera, entonces mi marco teórico crece, a veces llega hasta las 50 páginas, ¿no? Pero va por ahí el parámetro, ¿no? Entre las 17 páginas hasta las 30, 40 páginas como máximo, ¿no? Porque en una investigación la mayor cantidad en páginas se dedica a la recolección de información si se trata de una investigación cuantitativa, ¿no? Doctora, una consultita más, mis Claro que disculpas. sí, no se preocupe, Eh, adelante. una duda que tengo es lo siguiente. Es decir, cuando abordamos una temática, ¿verdad? Y se menciona variables, ¿verdad? Por ejemplo, hablo de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entonces, simplemente tengo que hablar de enseñanza-aprendizaje o paralelamente tengo que abordar desde un punto de vista, por ejemplo, educación superior, sistema educativo y llegar ya recién a ese punto. Entonces, o es que directo tengo que abordar a ese punto. Eso, doctor. En torno a las variables, ¿no es cierto? Cuando se habla de variables, por lo general corresponde a una investigación positivista, ¿no? Eso es lo que vamos a ver la siguiente sesión. Cuando hablamos de una investigación positivista, sí se tiene que trabajar con variables, sí se tiene que trabajar con una hipótesis y en ese caso tenemos necesariamente que identificar nuestras dos variables como mínimo, ¿no? La variable 1 y la 2, que es la dependiente y la independiente, ¿no? En algunos tipos de investigación positivista hasta hay más de 3 variables, ¿no? Pero lo común es 2. En ese caso, esas 2 variables son mis puntos de referencia para el resto de la investigación, para el marco teórico, para la recolección de información, en la operacionalización de variables. Por ejemplo, yo hago notar cuáles son mis variables. Cuando se trata del proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, cuando es parte de mi tema, yo tendría que saber si el proceso de enseñanza-aprendizaje lo estoy considerando como un solo proceso, porque en algunos casos son 2 procesos dentro de uno. Y si los estoy separando, puede ser la causa y el efecto, la dependiente o la independiente. O de repente estoy utilizando estrategias para ver el efecto en el aprendizaje. Entonces, en ese caso, mi variable independiente es las estrategias y la dependiente sería el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo. Entonces, va a depender mucho del título y de la hipótesis, porque en la hipótesis es donde nosotros identificamos las variables. Muy bien. Muy bien. Antes de cerrar la sesión, solamente como repaso, para poder ganar tiempo, solo unos minutitos nada más, les quito, respecto a esto que vamos a ver la siguiente sesión. La última me parece que es el día de mañana, ¿no es cierto? Doctora, voy a disculpar que Adelante. la interrumpa. Claro que sí, adelante. Un favor, más quería pedirle, como Claro estaba que sí. explicando hace un momento sobre el estado del arte, si tal vez usted nos pudiera proporcionar algún modelo o un ejemplo, por favor. Claro que sí, por supuesto. De repente les podría facilitar esa tabla que les mencionaba de una de las instituciones de posgrado que me parece muy, muy completa, ¿no? Claro que sí. Mañana mismo yo les comparto ese material. Listo, gracias. No hay de qué.
Muy bien, les decía que para adelantar solamente, porque mañana ya estamos cerrando el curso y parte de esta última sesión es un poco de reflexión acerca de qué tendríamos que investigar también, ¿no? Hacer una reflexión de que si bien estamos entrando a comprender que nosotros necesitamos aplicar temas de investigación en torno a la necesidad de nuestra sociedad en las diferentes áreas, pero también tenemos que saber los riesgos que a veces generan algunas investigaciones o algunos resultados de investigaciones. Entonces, mañana vamos a tener unos pocos minutitos para reflexionar al respecto y de repente abrir una gama de ideas, ¿no? Para poder generar más investigaciones, ¿no? Y que además son investigaciones que ameritan mucha atención hoy en día que estamos en una situación globalizada, ¿no? Con el tema del Internet y de muchos otros aspectos que se generan con esto. Muy bien, entonces para adelantar solamente unos minutos el tema de los paradigmas, les decía, es importante que nosotros sepamos en qué paradigma se está generando una investigación que yo estoy realizando. No existen, por lo general, existen, y los más comunes, estos tres paradigmas, ¿no? El positivista, el interpretativo y el sociocrítico. Lo ideal es darme cuenta en cuál de estos paradigmas se está aterrizando mi investigación, cualquiera sea mi investigación, tesis, proyecto de grado, monografía, artículo científico, etcétera. Primero tengo que saber en cuál de estos paradigmas estoy trabajando mi investigación. Muchas veces en algunas estructuras no pide paradigmas. Por ejemplo, en la monografía no he visto hasta ahora una estructura que pida. Pero si pidiera, tenemos la pauta. Pero antes de empezar una investigación, es bueno saber en cuál de los paradigmas este tema corresponde. Hay que entender eso porque este paradigma me dice que además tipos de investigación yo puedo trabajar. En el caso del positivista, por ejemplo, que es más cuantitativo, ¿no? Antes en la historia nos dice que las investigaciones positivistas eran mucho más enmarcadas, mucho más cerradas, ¿no? Se decía antiguamente, y que por cierto en la época antigua solo se aplicaba el paradigma positivista para las investigaciones, porque ahí nos decían, si yo no puedo comprobar, no puedo ver, no puedo observar, no es un tema de investigación. Entonces, la mayoría de las investigaciones solo permitían que se pueda comprobar para ser válido, ¿no? Es por eso que muchas de las investigaciones han generado caos en una sociedad por intentar salirse de esta línea positivista. Estamos viendo como en el caso de la imagen del foco y de las velas, ¿no? Donde alguien da una idea distinta y no estaba dentro de este marco, entonces será sujeto a desaparecer, ¿no? Dicha idea. En el caso del positivista, hoy en día ya no es tan enmarcado, ya es más flexible, pero sigue utilizando muchas de las líneas, ¿no? Es decir, lo que se busca dentro del positivismo es simplemente demostrar, o más bien comprobar, ¿no? Algo que yo quiero mostrar. Simplemente se busca eso. Muchas de las investigaciones se inclinan hacia el positivista por el tipo de investigación que es. ¿Ya? Si yo tengo una hipótesis y esta hipótesis es mi guía de investigación, pertenece probablemente a una positivista. En el caso del interpretativo, el interpretativo aparece en contraposición a los positivistas y dicen no necesariamente nos vamos a enmarcar porque las emociones, los sentimientos y demás sí existen, es real. No los podemos observar, es decir, no puedo observar la preocupación de una persona simplemente con una observación general. De repente tengo que hacer una investigación para identificar. Entonces de ahí nace el interpretativo, ¿no? Para dar solución a algunas falencias que encontraban en el positivista para algunas investigaciones, porque hay investigaciones que son netamente dentro de este paradigma positivista y no son malas investigaciones. Son investigaciones que realmente nos dan muy buena información hoy en día con el paradigma positivista. Pero para otros temas que no cuadran dentro de este paradigma, aparece el interpretativo. El interpretativo, de acuerdo a muchos autores, nos dice que es un intermedio entre el sociocrítico y el positivista. El sociocrítico, que es más cualitativo, ¿no? Y lo cualitativo trabaja solamente con una idea a defender, no con una
hipótesis. Y además el sociocrítico nace cuando no hay una respuesta ni base con el interpretativo. Les explico. En el caso del interpretativo, lo que se busca hacer es trabajar con esos temas que no se pueden en el positivista, pero también nos dice se necesita cierta cantidad de agentes para recoger información. Pero ¿qué sucede con aquellas investigaciones que se amerita trabajar solo con un caso específico o dos personas? Son casos extraordinarios, no son comunes. En ese caso se da o se aterrizan estos temas en el sociocrítico. El sociocrítico trabaja con grupos pequeños, con grupos más específicos y más cualitativos, ¿no? Ahora, solo para terminar, tenemos esta postura de acuerdo a muchos autores, y es en la que yo he sido formada también en el tema de investigación, ¿no? Que por un lado está el positivista, que es totalmente cuantitativo, por otro lado está el sociocrítico, que es totalmente cualitativo. Y aparece el interpretativo como un intermedio entre ambos, porque el interpretativo trabaja con hipótesis o trabaja con idea a defender, pero el sociocrítico no trabaja con hipótesis, solo con idea a defender. El positivista no trabaja con idea a defender, solo con hipótesis. Entonces hay un intermedio que es el interpretativo, pero esto lo mencionan muchos autores que hablan acerca de los paradigmas. Otros autores tienen esta postura, ¿no? Que los positivistas solo trabajan con lo cuantitativo, el interpretativo solo con lo cualitativo y el sociocrítico es un intermedio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, entre los mismos autores hay una discusión, ¿no? Acerca de cuál es cuál. Pero yo generalmente me aterrizo con esta postura, ¿no? Porque si hablo de sociocrítico, trabaja con grupos pequeños y temas específicos. En ese caso, necesariamente, en muchos casos de estos, se trabaja con la línea cualitativa, ¿no? Entonces, solamente como introducción esto, para que ustedes puedan conocer esta información y mañana podamos arrancar viendo los tipos de información, los enfoques, cómo se elabora la triangulación, cómo tenemos que organizar las técnicas y los instrumentos de información, que es muy sencillo, ¿no? En el mismo término de técnicas encontramos el instrumento, ¿no? Eso de repente para ver mañana. Hasta aquí, no sé si hay consultas, preguntas, sugerencias. Doctora, una consulta más. Adelante. ¿A qué nos referimos a la prueba empírica o contrastación científica en el ámbito de las hipótesis? ¿O Muy es que bien. no tiene relación, doctora? ¿Cuáles eran los términos que me ha dicho? Es decir, ¿a qué se refiere o prueba empírica y la contrastación científica? Muy bien. Le explico. La prueba empírica es el desarrollo de la hipótesis para algunos autores y la contrastación científica es la comprobación de la hipótesis. No necesariamente la hipótesis tiene que ser confirmada. Probablemente la hipótesis nos diga no, o sea, es decir, si sucede esto, pasa esto. Eso es lo que nos dice la hipótesis. Puede decir que en mi investigación haya encontrado como información total de que no había sido así. No había sido la causa y efecto, había sido otra cosa. Entonces yo digo, mi investigación tiene una hipótesis nula o negativa, ¿no? Entonces a esa explicación se le llama también contrastación científica, ¿no? Para algunos autores es eso. Y la prueba empírica, si quieren, es la práctica de la metodología en el caso de la hipótesis, porque lo que quiero es comprobar lo que digo en mi hipótesis, ¿no? Esa es la prueba empírica. La prueba empírica tiene mucha relación con la práctica del diseño metodológico. El diseño es la planificación, es el plan que estamos elaborando para hacer la recolección de información. Y la prueba empírica es la puesta en práctica de esa planificación. Eso de acuerdo a algunos autores. Muchas gracias, doctora. No hay de qué. No sé si hay más dudas, consultas. Ya. Muy bien. Entonces, mañana estaríamos cerrando la sesión, perdón, el curso. Muchas gracias por la comprensión. Hoy hemos
Nos hemos empezado media hora más tarde. Tenía justamente una actividad de investigación. Pero muchas gracias por la comprensión. Mañana estaríamos nuevamente con el horario confirmado a las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Vamos a cerrar el curso aclarando también dudas. Nos vamos a dar un espacio para eso. Vamos a intentar terminar todo lo que se está planificando dentro de esto, como les decía, ¿no? El tema del diseño metodológico y también la propuesta y también la introducción, porque la introducción es un elemento que se trabaja al final de la investigación, no al principio, no es lo que recomienda. Porque la introducción es el relato de lo que se hizo durante la investigación. Entonces, por lo general, se trabaja al final. Entonces, ver también unos 2 pequeños videos para poder comprender que no solamente existen temas en los que se tiene que trabajar una investigación, sino podemos generar muchos otros temas también, ¿no? De acuerdo a la necesidad actual. Muy bien, muchísimas gracias por la asistencia y también por la participación. Nos estaríamos viendo mañana. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. Muy Muchas buenas gracias. noches, hasta luego. Buenas noches.